Bienvenidos a nuestro episodio número 134 de nuestro podcast. El día de hoy vamos a ver un tema de el diagnóstico médico, de realmente existe una ética cuando se hace un diagnóstico médico. ¿Qué está pasando con muchos de los médicos que están teniendo, pues, quejas, que realmente no están revisando la información de los medicamentos que están prescribiendo por prescribir? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Y por qué es que nosotros como pacientes sentimos que como máximas autoridades, ellos, entre comillas, pueden tener siempre la razón y no nos damos nosotros a la tarea también de buscar información sobre lo que tenemos? Ahorita ya no es un pretexto, y aun cuando no tengas esa educación, te puedes guiar muy fácil por lo que todas las herramientas digitales que tenemos nos pueden ir diciendo sobre el padecimiento que estás presentando y buscar los principios activos, leer un poco y consultar dudas. El hecho de que tú te vuelvas más culto en lo que tú estás consumiendo es un beneficio solo para ti, y es un beneficio que además vas a poder debatir una opinión con un médico que no sabe lo que está diciendo y que solamente está prescribiendo eh, pues por una pésima educación que se tiene en muchas universidades, sean o no sean de prestigio, sean o no sean privadas. Tristemente, la educación en los médicos está por los suelos porque los hacen memorizar, porque los educan para tratar una enfermedad y un síntoma, o sea, para tapar un hoyo, y obviamente para lastimar muchas veces más a un paciente de lo que el medicamento lo va a ayudar. Entonces, obviamente es un tema polémico, obviamente es un tema que esperemos pase las pruebas de la censura. Y bueno, vamos entonces a irnos con el tema. ¿Qué es lo que pasa en esta ética? ¿Realmente todavía existe? La ética en un diagnóstico médico tiene que ver con un beneficio, actuar en beneficio de un paciente, se supone, se supone que los médicos hacen un juramento de no lastimar, de no dañar y de mantenerse obviamente educados en cuanto a lo que está pasando. La medicina cada vez se mueve más rápido y cada vez se saben más cosas y cada vez podemos rastrear mucho más los diferentes efectos que puede tener una medicación. Entonces, debería de ser estos principios que se sigan para tener una ética en dar un diagnóstico, lo cual muchas veces no pasa y queden ustedes la opinión, queden ustedes que pongan comentarios y queden ustedes que compartan esta información, porque es realmente grave lo que ha pasado en muchísimos hospitales y más en esta época donde en muchos hospitales ni siquiera existe un medicamento disponible para muchas de las personas. Entonces, bueno, el primer principio es que sea un beneficio del paciente y que asegure que ese diagnóstico sea preciso y que sea oportuno. Que sea preciso y que sea oportuno significa que el médico tiene información reciente y que además está siguiendo al paciente, que haya justicia, que haya una distribución de los recursos para poder tener ese diagnóstico, evitando sesgos. Sesgos se pueden dar porque simplemente el médico no se le da la gana o no tiene el tiempo, entre comillas, para educarse. Y si están sobresaturados los sistemas de salud y si está sobresaturado un médico, obviamente no va a haber recursos mentales, recursos físicos, recursos de una disponibilidad. Eso pasa en algunas instituciones. En otras, lo único que pasa es que hay una mediocridad. Y lo he visto en hospitales privados muy caros,
donde residentes que están picándose los ojos o jugando en las redes sociales, en vez de estar creando bases de datos de los síntomas que tienen los pacientes, hace un año que me operaron del apéndice, era increíble cómo 3 o 4 residentes no podían llegar a un diagnóstico de una apendicitis, con los síntomas, con los signos, con todo. Y eran de universidades privadas. Y eran de universidades bastante caras y se supone de prestigio, en un hospital que también era un hospital de prestigio. ¿Y qué hacían? Pues dándole vueltas a las cosas porque no sabían qué hacer. Y después de sacar análisis y todo, tuvo que llegar ¿cómo se llama? El médico de cargo para poder decir que era una apendicitis. Dentro de las tonterías que llegaron a decir, se les ocurrió tontamente pensar que podía ser cáncer. Entonces ya es muy fácil para un médico soltar la palabra cáncer y no saben el impacto que tiene en una persona. Afortunadamente, pues yo no me dejo llevar por la opinión de varios médicos porque tristemente se equivocan muchas veces y no me puse nervioso y no empecé a pensar toda la bola de pensamientos cuando escuchas esa palabra de cáncer, pero si hubiera sido otra persona que no tiene los conocimientos o que tiene los conocimientos, pero tiene ansiedad, etcétera, o escucha simplemente esa palabra y empieza a crear historias, quién sabe qué hubiera pasado, se podría haber complicado algo muy simple. Entonces, debe de haber justicia en estos recursos y debe de haber justicia en que de verdad los médicos deben tomar en serio su profesión, no tomarla como si fuera un juego. Autonomía, respetar el derecho del paciente a tomar decisiones informadas. Fíjate lo que estoy diciendo aquí. Autonomía de que tú tengas una decisión informada. Debes de informarte de lo que te está pasando porque es tu cuerpo. Nadie sabe más de tu cuerpo que tú y no necesitas ser un médico para sentir tu cuerpo. Pero si estás completamente desconectado del cuerpo y lo único que te interesa es vivir y vivir y vivir y sobrevivir y seguir en el sistema tóxico de lo que estás haciendo todos los días y no te interesa lo que siente tu cuerpo y los avisos que te está dando, bueno, esta plática no es para ti. Entonces, ve a escuchar otra cosa mejor. ¿Qué más? Comprendiendo qué pasa en un error de diagnóstico en la atención médica. Vamos a comprender qué está pasando con todo este diagrama que te estoy presentando aquí. Puede haber errores técnicos, puede haber equipos mal calibrados, puede haber, obviamente, por eso, un diagnóstico incorrecto. Y ha habido muchísimos casos donde este tipo de errores causan que se piense en otro tipo de enfermedad. Pruebas que sean inexactas o información que simplemente ha evolucionado. ¿Y eso qué va a hacer? Pues impacta la confianza de nosotros como pacientes. Si un médico no sabe leer una prueba clínica, si no sabe interpretarla bien, si te está diciendo tonterías cuando está leyendo o de plano te dice, después le doy la interpretación y obviamente es porque ya no sabe interpretar una prueba, pues pierdes la confianza. Si te está realizando pruebas y pruebas y pruebas nada más para obtener más dinero, pierdes la confianza. Y si después te enteras que tu información está siendo compartida, pues obviamente esto también son problemas de privacidad y es información que se está pues usando para otras cosas. Y esto también lo hemos visto muchas veces. Entonces, todo eso va a llegar a un impacto ético en los errores que se tienen en los diagnósticos. ¿Qué más? Los médicos actualmente, la gran mayoría, no escucha, ni siquiera te ve a veces. Está metido en
escribir su prescripción o está en una computadora y no tiene el tiempo de escuchar al paciente. Entonces, obviamente, no hay una atención, hay una mala comunicación con el paciente, hay fallo en esa comunicación. Puede ser de las dos partes. También aquí el paciente tiene un compromiso de decir lo que le está pasando. Si vas a un médico es porque has detectado cosas en tu cuerpo, en tus actividades, etcétera, y porque estás poniendo también atención en tu salud. A veces yo no entiendo cómo existen tanta gente que cuando llegan a una enfermedad más grave, entonces sí les importa. Pero mientras no sea algo grave, no les interesa realmente escuchar su cuerpo. Y ya es una desesperación por sanar, por sentirse bien, por estar simplemente en, ¿cómo se llama? En una actividad constante de estímulos que necesitan tomarse algo en ese momento casi para ya sentirse bien. O sea, es una desesperación. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando te estás tú autoprescribiendo también y cuando tú estás, eh, ¿cómo se llama? Tomando todas estas pastillas, nada más porque te da un dolor de cabeza, nada más porque te dio gripa a veces, y no dejas fluir la enfermedad y no dejas que tu cuerpo active un sistema inmune, lo único que estás haciendo es que te estás debilitando cada vez más y estás creando resistencia a medicamentos y estás subiendo el límite y la capacidad de tu cuerpo de tolerar cada vez dosis más altas. Y eso te va a llevar a algo mucho más grave. Esas tres cosas están pasando constantemente. Cada que tú te atascas de pastillas por no poder sentir los síntomas, por no poder también a veces decirle en tu trabajo, me siento mal, no voy a ir 1 o 2 días, pues de verdad eso es lo que nos está llevando a crear una sociedad que ya no tolera nada y que cada vez se enferma más seguido, más crónico y mucho más, o sea, su cuerpo cada vez tiene menos capacidad para defenderse y activar todos los sistemas. Entonces, falta de información también es uno de los puntos claves y eso es la actualización. Los médicos tienen que estar leyendo y no leyendo libros ya, leyendo artículos de lo que está saliendo de los padecimientos y más si son especialistas, ya no tienen que leer todo. Si ya es un especialista, ya puede ubicarse simplemente en el padecimiento que trata y ya, y buscar la información relevante de los artículos que estén saliendo para poder tomar decisiones que sean eficaces y no ineficaces e inútiles. Y nosotros como pacientes también debemos desafiar esa toma de decisiones cuando venimos más informados y obligamos a que el sistema mejore. Cada que nosotros vamos sin la menor expectativa de lo que podemos recibir, pues cada que puedes recibir una atención médica nefasta, mediocre y completamente sin ética. Entonces hay que prepararnos también nosotros, porque es tu cuerpo. Entiende que si no tienes salud no tienes nada. ¿Qué más? Bueno, ¿qué pasa con las causas cuando hay un sobrediagnóstico que también ocurre? Muchas veces, ¿por qué ocurre esos sobrediagnósticos? Y sobrediagnósticos es que te pongan más pruebas que no tendrían que hacerse. ¿Por qué? Pues obviamente por motivación económica, por una presión a veces de la industria, de prescribir y de que los médicos cumplan con una cuota de prescripción de un producto. Y eso se está creando tristemente una mafia. Entonces, tenemos que ser conscientes de que así no funciona la salud. La salud no debería de buscarse simplemente con un afán de negocio.
Entonces, los objetivos cuando se vuelven simplemente de negocio, pues pasa lo que muchas veces vemos, que a veces te dice el médico, no, es mejor que te quedes otro día en el hospital, aunque fue una apendicitis. Pues sí, claro, es mejor que te quedes en un hospital que te cobra un ojo de la cara y que es muchísimo más dinero, ¿no? Y que a lo mejor se inventan unas pruebas o te cobran por ahí más medicamentos, lo que sea, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas. ¿Qué más? Inevitabilidad trágica, complejidad de un diagnóstico y naturaleza de un cuidado preventivo. No existe realmente una cultura de prevención en México. Como lo dije desde un principio, la gente no le interesa su salud. Le interesa cuando está grave. Le interesa cuando ya los síntomas son casi irremediables. Es cuando va y dice, ahora sí, pues revísenme, ¿no? Pues sí, ahora sí, ya para qué, ¿no? Entonces, solitas las personas llegan a esas cosas trágicas porque no hacen mucho por su salud con la excusa de no tengo tiempo. Pues lo vas a tener un día, ¿no? En un hospital. Te van a dejar que tengas tiempo ahí. ¿Qué prefieres? Esas son cosas y preguntas que te tienes que estar haciendo porque constantemente, si no, nosotros también estamos contribuyendo a todo esto. ¿Qué más? Intenciones mal dirigidas, obviamente, falta de conciencia y aplicación incorrecta de directrices. Pues sí, ¿por qué? Porque como también lo mencioné, desde la educación, y lo digo con base porque di clases a los médicos, no saben bioquímica. Muchísimos médicos. Y la bioquímica es conocer molecularmente el cuerpo. Es conocer qué está haciendo tu cuerpo y por qué lo hace. No nada más es prescribir y no nada más es memorizar órganos y partes y anatomía y... No, es saber qué hace tu máquina más maravillosa. Es saber que si hay falta de algún nutriente, pues va a haber un síntoma, va a haber un desequilibrio, va a haber una enfermedad. Y eso no requiere un medicamento. Eso requiere que cambies un estilo de vida o de nutrición. Entonces, no es a fuerza estar diagnosticando para prescribir. Simplemente es conocer al paciente y darle la atención que se merece, escuchándolo y que tú también tengas esos momentos de saber qué haces con tu vida, de saber si te duermes tarde, de saber si has estado consumiendo más alcohol, de saber si has probado nuevos alimentos, etcétera. O sea, si nosotros tampoco tenemos información de lo que estamos haciendo, pues tampoco vamos a ayudar. ¿Qué más? ¿Cuáles son los dilemas éticos que ocurren en esta atención médica? El paciente debe tener una autonomía, debe saber sus derechos para decidir y nosotros podemos tener un deseo de buscar segundas opiniones también, de no quedarnos con la primera opinión de un médico que no nos hizo sentir esa seguridad y que a lo mejor estaba pidiendo pruebas que no debería de estar pidiendo o estaba prescribiendo medicamentos que no debería de prescribir. En casos reales, a una de mis tías le prescribieron un medicamento para hemorroides cuando ella tenía varices. Así de grave está el sistema de salud. ¿Qué más? Calidad de vida. Pues el impacto que tiene todo este tratamiento en la vida de un paciente también es muy importante y eso también debe ser considerado en lo que un médico está prescribiendo. Si voy a lastimar más órganos y más sistemas y más metabólicamente voy a dañar al paciente, necesito buscar una alternativa. Pero ¿qué pasa aquí? Necesito conocer el cuerpo.
necesito conocer el metabolismo de ese fármaco, necesito saber cómo el cuerpo va a procesar ese fármaco. Y si no saben bioquímica, si no saben farmacología realmente y lo que pasa en el cuerpo, pues van a prescribir puras, literal, porquerías. Entonces, se debe evaluar la calidad de vida del paciente y ver cómo se está sintiendo con el medicamento. Todo eso crea conflictos éticos en una toma de decisión de un médico. Debe de haber, bueno, a veces hay muchos problemas también por las creencias de un profesional. Sobre todo, aquí es un ejemplo que podría pasar y que pasa en países como México, donde a lo mejor todavía estamos también muy, muy atrasados en cuanto a decisiones de un paciente que está en una fase terminal y que a lo mejor por convicciones religiosas no se le permite, pues simplemente decidir por su vida y decidir que está sufriendo demasiado y que no nada más está sufriendo demasiado, sino también está sufriendo toda la gente a su alrededor. Y eso es también una ética profesional que debe de ir avanzando, que debemos de ir viendo qué podemos hacer con este tipo de creencias y llegar a acuerdos y a darle derechos al paciente de tener esa autonomía. Marcos éticos, pues obviamente son las directrices de un hospital y el código, que muchas veces te puedo asegurar que si un médico no está capacitado, que si te está prescribiendo un medicamento que no era, pues simplemente no está siguiendo un código ético, está violando ese código ético y aquí en México muchas veces no hacemos nada, ¿no? Me contaban de un caso en una de las clases, una alumna de una de sus amigas que tomó un fármaco cuando estaba embarazada, psiquiátrico, para depresión, y el principio activo, me dijo la alumna, dice claramente cuando buscas los efectos adversos, que ahorita buscar un efecto adverso de un fármaco y pedir referencias tarda 2 minutos. Eso, esas indicaciones de ese médico, digo, de ese fármaco que fue recetado por ese negligente médico, psiquiatra, pues le dañó la vida a un bebé, porque nació sin brazos, simplemente porque este médico, ya no sé ni cómo llamarlo, la verdad ahorita me dieron ganas de decir otras palabras, pues se le hizo fácil decir, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Pues no. ¿Y qué crees? Que ese principio activo claramente decía, no se debe prescribir en el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué prescribió eso? Porque no lee, porque no sabe. Entonces, eso es una violación de un código ético y eso debería ser cárcel. En otros países, eso es cárcel. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que está diciendo un médico. No porque tenga un título, maestría y doctorados, aparte de ser médico, es alguien que sabe todo y no es, y puede ser alguien que se equivoque también. Entonces, ahora viene otro tema mucho más, eh, pues, de cuidado, vamos a llamarle, ¿no? No peligroso, pero de cuidado. Tenemos que aprender a equilibrar los beneficios que va a tener una inteligencia artificial con una preocupación ética. Necesita empezar a desarrollarse esa nueva rama de la inteligencia artificial que va enfocada a esta ética en una decisión médica. Porque ahora estos sistemas nos pueden ayudar mucho, pero también depende de nosotros. Los beneficios que se perciben ahorita, pues es que va a haber un acceso mucho más grande, obviamente porque va a descargar varias cosas, varias tareas repetitivas, llamémosles así. En teoría, puede tener eficiencia en un diagnóstico, en teoría. ¿Por qué? Porque necesita
calibrarse bien un sistema, porque necesita probarse muchísimo, porque necesita alimentarse de información que esté reciente y sin sesgos, o sea, que no se meta ningún gobierno, ninguna institución en lo que debería de decir una inteligencia artificial y que sea imparcial completamente. ¿Se puede? Obviamente va a haber rapidez y en teoría debería de haber una precisión y esos pueden ser los beneficios, pero eso depende de que haya ya una ética que se esté desarrollando para realmente regular todo esto sin sesgos. ¿Qué más? Las preocupaciones o los peligros, pues que haya justicia y que haya responsabilidad de quién está metiendo la información en estos sistemas y que haya transparencia, que nosotros podamos saber qué está pasando con este tipo de algoritmos médicos que se están creando y que sean revisados también por humanos, sobre todo para ver este tipo de sesgos que puede haber. ¿Eso va a reemplazar un juicio de nosotros como personas? No sabemos. Todavía falta, a lo mejor, puede ser que en unos 15, 20 años sí se reemplace, no lo sabemos. En teoría, deberíamos de estar siempre involucrados sobre temas de salud, pero cada vez nos está superando más este tipo de cosas de una inteligencia artificial. Entonces, aguas, porque de verdad tenemos que educarnos más. Y que haya estas inteligencias se puede ocupar en beneficio de nosotros y puedes tú aprender a manejar estos sistemas para volverte mucho más, pues, culto médicamente en lo que está pasando, por lo menos contigo, por lo menos con tus padecimientos, por lo menos con tus síntomas, por lo menos con tu cuerpo. No en general, pero sí con todo lo que está pasando dentro de ti. Ese es el tema que quería compartirles el día de hoy, porque realmente estamos en un momento de crisis de salud, no en México, en todo el mundo está pasando cosas extrañas todavía, y extrañas ya saben a qué me refiero. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener muchísimo cuidado de qué estamos tomando, hay que tener muchísimo cuidado de quién nos está diciendo las cosas, hay que evaluar a los médicos también nosotros, porque no son dioses, y menos ahora que son tan mediocres el tipo de educación que se les da. Y no es que se les dé ese tipo de educación por gusto, sino porque también la educación ya se volvió una mafia de negocio, donde lo que importa es que haya alumnos y que paguen. Y eso nos está llevando a un sistema completamente destrozado, porque ya no es una educación, ya es un número que tengo que obtener, un papel que tengo que obtener, y ya no importa si sé o no sé, ya no importa si pienso o no pienso, ya no importa si sé leer una instrucción o no sé leer una instrucción. Entonces, aguas con lo que estamos haciendo nosotros también. Somos participadores de este tipo de destrucción que ha pasado con instituciones. Gracias por tu atención. Esperemos sobreviva los controles este video y si es así, pues compártelo, compártelo lo más que puedas porque necesitamos cambiar de pensamiento y ser más proactivos. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Bye.